Hola y bienvenidos a Punto Ciego TV. A medida que se acerca el final del gobierno de Gabriel Boric, la carrera presidencial entra en una etapa decisiva. El oficialismo intenta sostener una candidatura desgastada, mientras el país presencia como el propio presidente parece más concentrado en su legado personal que en gobernar. En medio de todo esto, Janet Jara, la carta de continuidad de la moneda, intenta desmarcarse, pero cada error, cada polémica y cada intervención pública de Boric termina arrastrándola nuevamente hacia el mismo naufragio político. La imagen de un gobierno que se enreda solo, que confunde prioridades y acumula tropiezos, ya no es una percepción, es una constante. Sobre esto habló Tomás Mosiati, analizando en detalle cómo Boric no deja de cometer errores y cómo Janet Jara intenta distanciarse sin poder hacerlo. Veamos en detalle lo que dijo Mosiati, y comentemos a continuación. Gabriel Boric, en la promulgación de la ley que reconoce la labor de los recolectores de basura, dijo: hay algunos que dicen que da lo mismo el gobierno, porque al otro día, o quien gobierne, porque al otro día igual hay que ir a trabajar. Por supuesto, al otro día hay que trabajar, pero no da lo mismo hacerlo con un gobierno que garantiza derechos, con un gobierno que avanza en mejores condiciones laborales, que aumenta el sueldo mínimo, que mejora la distribución de la riqueza, con otro que eventualmente recorte derechos. O sea, una referencia clara a Kast, porque él y el gobierno lo acusan de eso, de querer recortar derechos sociales. Gabriel Boric en otra actividad dijo: aquí trabajan 40 profesoras y profesores. ¿Alguien podría decir que estos profesores no están haciendo la pega? ¿Alguien podría decir que estos profesores no están construyendo un mejor barrio? ¿Alguien podría decir que estos profesores se están aprovechando del Estado? Yo creo que no. Tirar frases livianas es de una sinvergüenzura tremenda. ¿Y a quién se refería? Al columnista, asesor de José Antonio Kast, brazo derecho, Cristian Valenzuela, cuando habló de los parásitos del Estado. O sea, a cada rato disputándole a Kast el espacio público. Ricardo Lagos Weber habló, también vocero del comando de Janet Jara, y dijo, lamentándose: esa forma de abordarlo genera ruido, nos distrae. Yo creo que eso nos succiona la energía comunicacional. No había escuchado nunca esa frase. Nos succiona la energía comunicacional el presidente. Como que los deja secos, como que los deja con la batería descargada. Y agregó Lagos Weber: yo quiero que no haya más ruido en la campaña. Otra intervención de Lagos Weber dijo así: hay que calibrar mejor para no dar pie a Kast y que nos desviemos de lo importante. Lo principal es la campaña, la convocatoria. Hasta el Partido Radical habló. Su presidente, Leonardo Cubillos, dijo: uno puede entender el ímpetu que embarga al presidente, que es no poderse abstraer de la política contingente. Pero, le dijo, desde el 12 de marzo tendrá tiempo de sobra y veremos el rol que tendrá que cumplir. O sea, le dijo: cállese, póngase un bozal hasta el 12 de marzo, ahora no. La presidenta del Frente Amplio, naturalmente, me refiero a Constanza Martínez, desempeñó su rol, apoyó a Boric. Dijo que sobre esto no hemos tenido debate y el presidente en ningún momento se refirió a algún candidato. La señorita es ciega. La vocera Camila Vallejo, una vieja aliada de Boric, dijo: no me puedo hacer cargo de las incomodidades de un comando, refiriéndose al comando de Janet Jara. Como ustedes pueden observar, los emplazamientos de Boric no cesan. Es una decisión tomada para posicionarse él como líder y al Frente Amplio como la futura mayor fuerza opositora. Gabriel podrá decir, además, una vez que esté en la oposición: yo lo dije, yo lo advertí. Gabriel Boric, en este afán de ser prima donna, atacó, criticó además ahora a los diputados. Siempre está criticando a alguien o a algunos. Y se produjo una controversia. ¿Qué dijo Gabriel Boric? Estaba en un jardín infantil, delante de párvulos, de padres, de apoderados, de parvularias, y dijo, como si él no formara parte de la clase política, dijo lo siguiente: la gente está cansada de vernos pelear, de ver gritar, de ver insultarse entre un candidato
al gobierno. Si al final del día dijo, como decía un expresidente, esto es hojarasca. La que queda son las obras. Obras son amores. Y lograr sacar la ley de salas cunas para Chile, no me cabe duda que sería un tremendo logro. Y sería mucho mejor dedicarle el tiempo legislativo a eso, en vez de tener tiempo en donde fracasan las sesiones porque los diputados no llegan a trabajar porque se dedican a otras cosas. Y se refería al fracaso de una sesión en la que no llegaron los diputados suficientes y por lo tanto no hubo quórum para sesionar, para trabajar. Y Boric siguió, dijo, yo invito a los parlamentarios a dedicarse a sacar proyectos como este o aquel como el que termina el antiguo sistema del CAE, del financiamiento de la educación superior, y empecemos a pensar en las familias, porque para eso nos eligieron. Después de estas palabras, se armó la trifulca. Naturalmente que Boric había logrado una vez más estar en el primer plano. Le respondieron duro a Gabriel, porque los diputados, aunque reconocieron que era lamentable que por falta de parlamentarios no hubiese habido sesiones el pasado 15 de octubre, le dijeron que se equivocaba, porque los proyectos de ley por él citados no estaban en la Cámara de Diputados, estaban en el Senado. Y le recordaron que en la penúltima sesión de la Cámara de Diputados, que ocurrió esto de que faltó el quórum, bueno, él era parlamentario, y que el entonces diputado Boric y la entonces diputada Camila Vallejo no llegaron, ellos se ausentaron. Otro parlamentario incluso dijo que el Boric diputado no era especialmente conocido por asistir a la Cámara y cuando asistía no hacía un gran trabajo en las comisiones. Era más bien un diputado de los que solo hablaba. La declaración de Boric produjo reacciones contrarias incluso en parlamentarios oficialistas. Y esto podría aumentar los votos aprobando la futura acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo. Otros enojados, como Jaime Araya, Rubén Oyarzo, Tomás Lagomarsino, podrían votar en contra de los aproximadamente 18 millones de pesos que a partir de marzo obtendría mes a mes Gabriel Boric. Hay algo más. El presidente tiene la facultad de obligar que las leyes, a que las leyes sean tramitadas velozmente si es que usa una facultad privativa, que es, por ejemplo, poner un proyecto de discusión inmediata. Es lo que podría hacer con las leyes que antes citó, pero también con la ley de inteligencia, con la ley de infraestructura crítica y con la ley de reglas de uso de la fuerza. Porque recordemos que Gabriel Boric pretende realizar una modificación constitucional de manera que el presidente pueda enviar tropas, fuerzas armadas a la frontera sin autorización del Congreso, pero resulta que en estos momentos no hay RUF, no hay reglas de uso de la fuerza, o sea, podrían llegar fuerzas armadas y los soldados no saben cómo usar legalmente sus armas. O sea, básicamente la carreta delante de los bueyes. En el entorno de Jara es tal el hastío que Bárbara Figueroa, la vocera de ese comando, ex-CUT, dijo que Janet, tratando de desmarcarse, ¿no? Janet no es lo mismo que Gabriel, por lo que no podría ser un gobierno de continuidad. Y desdeñó a Boric. Dijo que Janet tenía un bagaje político porque había participado en 2 gobiernos. Entre líneas, Boric, antes que este, en ninguno. Y dio otro ejemplo. Dijo, mire, Gabriel Boric no despidió a Manuel Monsalve de inmediato, mientras ella, nuestra candidata, Janet Jara, echó al subsecretario Cristian Larraín, pero inmediatamente después de una denuncia de acoso sexual. No son lo mismo, remató Bárbara Figueroa. Esto demuestra que en el comando presidencial del oficialismo están, usemos la frase chilena, hasta más arriba de la coronilla con las intervenciones de Gabriel Boric. Janet Jara, fatigada de, y voy a usar una palabra del idioma, pero no especialmente hermosa, fatigada del ninguneo presidencial, se tomó incluso una pequeña venganza. Cuando el ministro Diego Pardo pendía de un hilo, pidió al presidente que lo echara. Dijo que en caso de que ella gobernara, alguien así se iría de inmediato, marcando distancias. Y en estos días,
en que la oposición prepara una acusación constitucional contra Pardo, Janet Jara dio luz verde para que el que quiera de su sector, quiera adherirse de su sector a la acusación constitucional, lo haga. Porque Janet está cansada del jueguito, está cansada de lo que en ciertos sectores llaman pequeñez presidencial, otros hablan de egoísmo presidencial, incluso otros de egocentrismo del presidente, de eso de no querer dejar espacio a nadie, porque todo el espacio lo debe ocupar él. El presidente Gabriel Boric continúa comportándose más como líder de la oposición que como quien está al mando del Ejecutivo. Sus constantes ataques a diputados, acusándolos de faltar al trabajo, gritar y no legislar, muestran una desconexión evidente con la realidad de su rol. Cuando ejerce la crítica contra el Parlamento, olvida que él mismo fue un diputado con bajos índices de participación y sin grandes obras que justificaran su paso por la legislatura. Esta actitud no solo erosiona su credibilidad sino que agrava la imagen de un gobierno disperso e incapaz de construir alianzas estables. Y en medio de ese derrumbe, aparece Janet Jara, confirmando el viejo dicho, las ratas son las primeras en abandonar el barco que se hunde. Después de 3 años de sumisión absoluta al presidente, ahora intenta fingir distancia, como si nunca hubiese sido parte del mismo desastre. Se vende como renovación, pero todos saben que fue cómplice del fracaso, defendió, ejecutó y respaldó las mismas políticas que hundieron al país. Y ahora, cuando el agua ya llega al cuello, finge sorpresa, se desmarca y hace campaña hablando de cambios, como si no hubiese sido ministra del mismo gobierno que está terminando de colapsar. Lo suyo no es convicción, es puro instinto de supervivencia política. Al final, Boric y Jara configuran una dupla nefasta para el país, él, aferrado al protagonismo hasta el último día, ella, arrastrada por ese protagonismo sin lograr plantear una alternativa clara. Entre ambos han dejado un Chile peor del que encontraron, institucionalidad debilitada, escándalos que erosionan la confianza pública, tensiones internas en la coalición y una agenda que se desvanece ante la urgencia de mostrar resultados inmediatos. La futura administración tendrá un camino difícil para reparar el desastre acumulado, y los ciudadanos no aceptarán excusas por mucho más tiempo. ¿Hasta cuándo Gabriel Boric va a seguir actuando como si todo fuera culpa de los demás? ¿Y hasta cuándo Janet Jara va a fingir que no tiene nada que ver con el desastre que ayudó a construir? Porque mientras uno se aferra al poder y la otra intenta escapar, Chile sigue pagando el precio de su incompetencia. Si te gustó este contenido, dale like, comparte el video, déjame tu comentario y activa la campanita para no perderte ningún análisis de Punto Ciego TV. Tu apoyo es lo que mantiene este espacio independiente y directo, como debe ser. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.